Las desviaciones del concepto de buen vivir. En la práctica existen dos tipos de desviaciones de este concepto: el fundamentalismo y la recuperación instrumental. El primero consiste en exigir la expresión de la defensa de la naturaleza exclusivamente en un lenguaje antropomórfico, como se manifestó en varios documentos de la Cumbre de la Tierra en Cochabamba en el 2010. Es lo que J. Medina llama el posmodernismo del buen vivir, citado por Eduardo Goitnas, 2011,8, y que otros menos indulgentes califican de pachamanismo. En otras palabras, y como lo hemos explicado al inicio de esta posición consiste en expresar la visión holística del mundo, necesaria para reconstruir una nueva relación con la naturaleza, únicamente por medio del pensamiento simbólico, pensando que sólo esta expresión es legítima. Evidentemente, esta perspectiva es difícilmente entendida y aceptada por otras culturas en un mundo pluralista. Se podría entender que este discurso provenga de líderes indígenas implicados en una dura lucha social y que utilizan el aparato cultural de su tradición. No solamente tienen todo el derecho de hacerlo, sino que sus posiciones deben ser respetadas, por lo menos gozan de una superioridad moral sobre el discurso capitalista. Pero es menos aceptable cuando el discurso proviene de intelectuales indígenas o no, que tienen el deber de ser críticos, tanto de la modernidad como del posmodernismo radical, y que tendrían que saber que, desde una perspectiva política, solo el pluralismo cultural puede llevar a resultados positivos. La segunda desviación es la instrumentalización del vocabulario por parte de los adversarios o del poder político. El summa causae se transforma en la redistribución del desarrollo, como dice René Ramírez, en otras palabras, se transforma en su contrario. Esto conduce a promover políticas extractivas o de monocultivos como fuente de recursos a ser redistribuidos, utilizando el lenguaje de buen vivir, sin siquiera hablar de transición. Por otra parte, como lo dice Eduardo Goitnas, el concepto se banaliza, se utiliza como equivalente de políticas asistenciales a favor de los pobres, se presenta como una reivindicación meramente indígena o se repite como un eslogan que finalmente pierde sentido. En algunos casos, el gobierno asume el liderazgo de campañas poco participativas para su promoción. Eduardo Goitnas, 2011,15. Otros términos como el de interculturalidad tienen una suerte similar. Gabriela Bernal, 211. Evidentemente es el precio de la gloria. Si el buen vivir no tuviera tal fuerza, no sería tan fácilmente recuperado. El papel político de los conceptos summa causae y summa quamania. Lo que hemos dicho no impide el reconocimiento de la importancia política de la noción de buen vivir, y eso se comprobó tanto en la redacción de las constituciones ecuatoriana y boliviana como en la elaboración del Plan Nacional para el Buen Vivir del Ecuador. En ambos casos se manifiesta un esfuerzo de comprensión profunda de los conceptos y sus posibles aplicaciones. Se nota también con gran honestidad intelectual un resultado de un trabajo intenso. 1. En las constituciones. En las dos constituciones ecuatoriana y boliviana, los conceptos respectivos de buen vivir y de vivir bien fueron introducidos como base fundamental. Se utilizaron también las palabras indígenas para expresarlos. Ecuador artículo 1471, Bolivia artículo 8, lo que es bastante significativo. La Constitución ecuatoriana del 2008 tiene como especificidad la afirmación de los derechos de la naturaleza, que son propios de e independientes de su utilidad para el ser humano. Alberto Acosta, 2008,24 y 2009,44. Eduardo Goitnas, 2009b, 3840 y 2010,14. Se trata, en el espíritu de este texto jurídico, de un aspecto esencial de realización del summa causae, artículo 71, lo que hemos explicado más adelante. Por otra parte, se distinguen en el documento dos componentes del proyecto: el régimen del desarrollo, título 6, y el régimen del buen vivir, título 7. Fíjate que la palabra desarrollo se sigue colando, ¿no? El primero al servicio del segundo. Es por esto que se habla de otro desarrollo, de Eduardo Goitnas, 2009-275, donde la utilidad de vida y un sistema jurídico justo, la participación popular y la recuperación y conservación de la naturaleza son elementos clave. En la práctica, estas consideraciones, verdaderos principios orientadores,
tienen muchas aplicaciones. Algunas son de orden positivo. Los derechos del buen vivir, alimentación, ambiente sano, agua, comunicaciones, educación, vivienda, salud, etc., que tienen el mismo rango que los derechos clásicos. Otros son de orden negativo, por ejemplo, el rechazo del neoliberalismo o la oposición al modelo extractivo exportador del desarrollo, Alberto Acosta. Aquí, en lo que llaman de orden negativo, es exactamente el enfrentamiento que hay que hacer para destruir las nociones que nos colocaron en la situación donde estamos. Por eso, sí, hay que desmontarlo, hay que dejar bien claro, denunciar de dónde nacieron. No son nociones naturales, porque el problema con la alienación y los estados hegemónicos es que se hacen pasar por naturaleza. El desarrollo no es una cuestión natural, el progreso no es una cuestión natural. Esa relación con la naturaleza, eso de querer asumir a otra noción y decir que es subdesarrollada y que tiene que ser como ellas, no son cuestiones naturales. Son relaciones de poder, son relaciones de sumisión. Por eso nosotros no podemos repetir las palabras con que somos sometidos, ni los conceptos con que fuimos sometidos. Si estamos en un acto de libertad y de reconocimiento, la palabra desarrollo, la palabra progreso y la palabra modernidad no deberían aparecer en ninguna de nuestras constituciones ni en nuestros aparatos de la construcción del ser de los pueblos que somos. La filosofía, sigo leyendo, ese fue un insert case. La filosofía de la Constitución bolivariana es muy similar. En suma, Comaña, o vivir bien, es la base. El modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien, artículo 306. Así se asume y promueve el suma Comaña como principio ético-moral de la sociedad plural del país. Al contrario del Ecuador, no se introdujo en la Constitución bolivariana la noción de derechos de la naturaleza. Se adoptó una perspectiva más cercana a los derechos de la tercera generación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Eduardo Gaines 211b,236. Sin embargo, el vínculo con los saberes tradicionales indígenas está bien afirmado, ítem 235. Como en el caso precedente, las consecuencias prácticas se manifiestan en muchas dimensiones de la vida colectiva: la generación del producto social, una redistribución justa de la riqueza y no sin ambigüedad, en la industrialización de los recursos naturales. El Plan Nacional para el Buen Vivir, Ecuador, 2009-2013. La elaboración del Plan Nacional Ecuatoriano para el Buen Vivir se apoyó en la Constitución para elaborar su pensamiento y sus análisis. Según sus autores, se trató en primer lugar de reconocer a los actores históricamente excluidos y de adoptar formas de producción y reproducción de la vida diferentes a la lógica del mercado, reconociendo las diferencias de los pueblos. Interculturalidad 2009,43. Para ellos el ser humano es central y la economía debe estar al servicio de la vida. Esto significa revertir la lógica perversa del capitalismo que tiene como motor a la acumulación. Las lógicas de acumulación del capital deben ser sometidas a la lógica de la reproducción ampliada de la vida. Ibn, firma Secheque. Por otra parte, se recuerda que el vínculo con la naturaleza es orgánico, la vida es indivisible, lo que implica el reconocimiento de sus derechos. No se trata de recursos naturales, sino del espacio donde se realiza la vida. Voy a leerlo otra vez. No se trata de recursos naturales. Eso es la visión modernista, capitalista, conquistadora y colonizadora, y explotadora y extractivista. La nación nuestra, de nuestros pueblos, bien bonita. El espacio donde se realiza la vida. Por eso somos un nuevo modelo civilizatorio, la esperanza de la humanidad. Por eso, la naturaleza tiene el derecho a que se respete íntegramente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos. Artículos 71 y 72 de la Constitución de Bolivia. Estos principios necesitan aplicaciones concretas, tarea llevada a cabo por el plan. Se trata de mejorar la calidad de vida, estoy hablando de Ecuador, ¿no? Y con ello desarrollar las capacidades y potencialidades de los seres humanos, promoviendo la igualdad mediante la redistribución de los bienes sociales y los beneficios del desarrollo. Otra vez esa palabrita. Con tal objetivo no puede realizarse sin una participación. Un tal objetivo no puede realizarse sin una participación efectiva del pueblo, el reconocimiento de la diversidad cultural, la convivencia con la naturaleza, un sistema económico solidario, la soberanía nacional y la integración latinoamericana. Voy a leer otra vez. Voy a leerlo completo. Estos principios necesitan aplicaciones concretas, tareas llevadas a cabo por el plan.
Se trata de mejorar la calidad de vida y con ello desarrollar las capacidades y potencialidades de los seres humanos, promoviendo la igualdad mediante la redistribución de los bienes sociales y los beneficios del desarrollo. Un tal objetivo no puede realizarse sin una participación efectiva del pueblo, el reconocimiento de la diversidad cultural, la convivencia con la naturaleza, un sistema económico solidario, la soberanía nacional y la integración latinoamericana. Aquí está la clave. Un sistema económico solidario no tiene nada que ver con la palabra desarrollo. La palabra desarrollo está vinculada con progreso, está vinculada con capitalismo, con modernidad. Todo eso va junto. Por tanto, ahí no cabe la palabra sistema solidario económico, ya se hubiese dado en todos estos 500 años. Se va a dar a partir de que nosotros construyamos aquello. Para el plan, el concepto del desarrollo está en crisis y se debe proclamar una moratoria que establezca en su lugar el principio de buen vivir, es decir, la posibilidad de alcanzar la vida plena y de construir la armonía con la comunidad y con el cosmos. Ya en el pensamiento de Aristóteles, el fin último de los seres humanos era la felicidad. Por otra parte, los pueblos indígenas en su pensamiento ancestral hablaban de la vida plena, que es únicamente posible si se trata de nosotros y no del yo. La comunidad es sustento y base de la reproducción del sujeto colectivo. Cada uno es lo que permite hacer parte de esta totalidad. Es una perspectiva espiral del tiempo, no lineal. Lo que es bueno para la comunidad es bueno para mí. Eso lo digo yo. La vinculación con la naturaleza es central y sus elementos se enojan frente a su destrucción por una falsa definición del desarrollo. No, no es una falsa definición del desarrollo. El desarrollo es así. Ha sido así, no lo cambiemos. La palabra utilizada para un tratamiento uno con la naturaleza no es desarrollo, es otra. Según la parte introductoria del plan, las dos concepciones rechazan una visión fragmentaria del desarrollo, economista y centrada en el mercado. Es la función del plan traducir estas ideas a políticas concretas por medio de la planificación participativa, la descentralización y la participación real en diversos campos, los derechos, los diversos aspectos de los bienes comunes, etc. El análisis de este documento muestra que el summa causae es una nueva palabra para un desarrollo integral. Es una nueva palabra para una vida plena. Inspirado por una vida plena en comunidad. Inspirada por la tradición y el discurso de los pueblos indígenas y que quiere proponer con un aporte original un cambio de paradigma frente a la concepción capitalista de desarrollo. Similares esfuerzos intelectuales existen en sociedades africanas, asiáticas y en el conjunto de todas estas iniciativas, lo que ayudará a precisar los objetivos de los diversos movimientos sociales y organizaciones políticas que luchan por un cambio de sociedad. En el caso de África se llama Ubuntu, es bellísimo. Evidentemente, tanto las constituciones como el plan nacional son escritos y no necesariamente realidades. Existe en América Latina una larga tradición que busca la perfección jurídica sin preocuparse demasiado de su aplicación. Sin embargo, ciertos discursos pueden ser performantes, como se dice en lingüística, y servir de referencia para la acción. Es por eso que los movimientos indígenas lucharon en Ecuador, Bolivia y en otros países del continente para obtener en los textos jurídicos el reconocimiento de sus nacionalidades. El caso de los que están en Chile. Y aún la utilización del lenguaje ancestral para expresar ciertos conceptos como el buen vivir. Algunos dicen el Plan Nacional para el Buen Vivir, que se trata de un bello poema, ya que los grandes principios expresados en un lenguaje filosófico y antropológico muy válidos son, a fin de cuentas, alegorías no realmente aplicadas, o peor aún, un discurso paralelo a prácticas políticas muy diferentes. Solamente un análisis autocrítico puede resolver este dilema, el parentesco entre el buen vivir y el bien común de la humanidad. Durante la sesión del 2008-2009 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el concepto de bien común de la humanidad fue presentado como un instrumento nocional de salida a las múltiples crisis que afectan a la humanidad y al planeta. No se trataba solamente de proponer regulaciones al sistema capitalista, sino también alternativas a su lógica de creación de riquezas a costa de destrucciones ecológicas graves y de desigualdades sociales profundas. El bien común de la humanidad significa la producción y la reproducción de la vida y sirve de referencia o de parámetro fundamental para la organización social humana y para la relación con la naturaleza. En este caso, el sentido del bien es ser y no haber, es decir, vivir. Por el contrario, la lógica del capitalismo conduce hacia la muerte, al género humano y la naturaleza, conduce a la muerte al género humano y la naturaleza.
Se trata entonces de una significación más amplia que la de bienes comunes, commons, que son indispensables para satisfacer las necesidades de la vida colectiva y personal, y que también han sido fuertemente desmantelados por el neoliberalismo. Esta palabra tiene además un sentido que va más allá del bien común, como contrapuesto al bien individual, y que fue considerablemente debilitado por el individualismo del liberalismo económico, el bien común de la humanidad. Asume estas dos nociones en su concepción y en sus traducciones concretas. Para su realización, se necesita cumplir con los fundamentos de la vida colectiva de la humanidad en la Tierra, es decir, la relación con la naturaleza y el reconocimiento de la necesidad de la regeneración de la Tierra, la producción material de la vida, la organización social y política colectiva y la expresión del sentido y de la ética. El bien común de la humanidad se presenta como una meta, un ideal, una utopía, en el sentido positivo del término, destinado a orientar la acción. La proximidad del concepto de bien común de la humanidad con el de Summa Causai y el de Summa Camaña es obvia, como otras expresiones de otros pueblos y de otras culturas, que será interesante estudiar. Ciertas expresiones religiosas que dan una referencia posthistórica al proyecto humano se refieren a menudo a un contenido similar, rico en motivación para el actuar social, el reino de Dios y sus valores en la teología de la liberación y términos paralelos en el judaísmo, el islam y el budismo. La satisfacción del sistema de necesidades, capacidades de Marx tiene también una afinidad con la idea de bien común de la humanidad, que merece ser subrayada. Finalmente, podemos decir que el concepto de summa causai, por su parte, contribuye de manera real al entendimiento de lo que es el bien común de la humanidad. Bueno, este texto se llama, el texto que acabo de leer se llama El concepto de summa causai, buen vivir y su correspondencia con el bien común de la humanidad, de François Huchard. Fue publicado en América Latina Movimiento en el 2011-6-2. Nada. Ya la gente de Caricuá lo tiene, forma parte de la conversa, no es el fin de la historia, es parte de la historia y parte de la creación de las nociones que necesitamos para vivir bien. Para vivir bien. Nelson López, Caricuá, madrugada, 2 de agosto de 2018. No se olviden darle like, suscribirse al canal y meterse en la conversa. Están como invitados. Es una conversa necesaria. Ahora